Bien, seguimos en Arica Informa y hemos invitado para conversar esta jornada informativa a don Ricardo Jorquera, que es director de la Cámara de Turismo. ¿Cómo estás, don Ricardo? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, de turismo vamos a hablar justamente con referente a este fin de semana pasado con la Semana Santa. Globalmente, ¿cómo estuvo el turismo en nuestra región? Mira, primero hay que considerar que esta semana larga, Semana Santa que tuvimos, es la primera después de prácticamente 3 años. Por lo tanto, todos los parangones, todas las cifras estadísticas registradas en esta oportunidad en cuanto al aumento o disminución de pasajeros están relacionadas con el periodo anterior. Es decir, cuando no tuvimos Semana Santa turísticamente hablando el año pasado. Por lo tanto, prácticamente todas las cifras en este momento fueron bastante buenas en general, tanto para la hotelería como para los restaurantes, también para los operadores turísticos. Mucha gente hizo muchas excursiones. Por lo tanto, globalmente hablando, te encuentro razón, es decir, fue buena turísticamente. Don Ricardo, hubo bastantes visitantes, turistas, extranjeros. ¿A qué se debió, digamos, esta llegada? Mira, influyen varios factores, ¿eh? Nosotros estamos ubicados en una zona estratégica, especialmente porque estamos limítrofe con Perú, estamos limítrofe con Bolivia. No podemos hablar lamentablemente todavía con el noreste argentino porque es muy prematuro. Pero sí, en esta temporada, fíjate, hubo una gran ocupación hotelera en los establecimientos grandes. Por ejemplo, a nosotros nos llegó la información, el Hotel Antay, que tiene 130 habitaciones, estuvo estos 3 días, viernes, sábado y domingo, full, completo. Y eso es mucho decir. Los hoteles intermedios, llamémoslo de 3, 4 estrellas, con menos de 30 habitaciones, el promedio fue una ocupación de un 55 a un 60% solamente. Pero en general, el flujo de turistas se reflejó más bien por la gente que vino, fíjate, de ciudades cercanas, como el caso de Calama, Antofagasta y Iquique, por vía terrestre. Los bolivianos también ocuparon la vía terrestre, los peruanos también, tenemos excelentes carreteras. Por lo tanto, se registró un flujo bien importante de ese segmento. Lo que a nosotros nos duele mucho pensar, sí, que lamentablemente por la distancia que tenemos con la zona central, los pasajes aéreos son muy elevados. Por lo tanto, nos resta mucho la gente que viene de la zona sur llegar hasta la ciudad de Arica. Y esa es una merma y es algo que ojalá nosotros pudiéramos superar con la ayuda del gobierno, entregando, beneficiando o bonificando los pasajes aéreos a los turistas nacionales que vienen de la zona central a la zona extrema. Sería un buen aliciente como para mejorar la permanencia de mayor cantidad de turistas en Arica. Don Ricardo, haciendo un balance, lo cual estamos ahora, y pensando a futuro, ¿no? Empezando ya en ofrecerles una mejor alternativa turística. Uno de esos casos, por ejemplo, lo que usted menciona, es el tema de que tuviésemos alguna subvención. No sé cómo llamarlo, pero debe ser algo para que los pasajes bajen un poco el costo para llegar a esta región. Sería una buena aliciente para el tema turístico. Claro. Pero hablando de infraestructura, para a futuro recibir más, ¿cómo estamos en la región? ¿Tenemos buena infraestructura? ¿Podemos ir mejorando eso para recibir más turistas? Y que cuando se habla de infraestructura tenemos que considerar nosotros prácticamente lo que es hotelería, mayor cantidad de flujo. Pero en este momento, con la cantidad de gente que viene, no teniendo estos recursos, como tú bien indicas, estos beneficios para que venga gente de nuestro país, de la zona sur, que es lo que nosotros pretendemos, lamentablemente no la tenemos. En este momento estamos capacitados para aquello, mínimo. Pero tenemos mucha debilidad en infraestructura turística. Yo te puedo mencionar varias cosas acá, son pequeñas. Piensa tú que la obra más importante que se hizo aquí en la región, con una inversión de más de 2.000 millones de pesos, fue las cuevas de Anzota. Y es lo único que se ha hecho en los últimos 50 años en infraestructura costera. Lo demás está todo pendiente. También, y a raíz de eso, también señalar que el sector privado construyó un hotel de 5 estrellas, el primero del norte, con una inversión de 125 millones de dólares. Entonces, y en este momento, lo único que está en construcción turísticamente es el museo, que la Universidad de Tarapacá solicitó al CORE la destinación de 50 millones de dólares para poder realizar ese trabajo que está en proceso. Eso es lo que hay realmente en infraestructura turística. Pero tenemos debilidades.
bastante. Por ejemplo, en este fin de semana, con la llegada de un crucero que tuvimos el domingo pasado, se quedó al descubierto, por ejemplo, que en el Morro de Arica el gobierno instaló servicios higiénicos, pero nadie contempló el pago de la mantención de esos servicios higiénicos. Y hace más de un año que están cerrados. Y los turistas, para eso, no tener servicio higiénico es medio complicado. A eso tenemos que agregar nosotros, por ejemplo, que no hay fiscalizadores para poder determinar el aumento muy grande de estacionamientos que no cumplen con los servicios de seguridad para los vehículos y los servicios sanitarios. Tenemos que señalar que el alumbrado público en algunos sectores es muy deficiente. Tenemos una inseguridad turística grande a raíz de estos hechos, no solamente que aconteció con los turistas, sino que también aconteció que está aconteciendo en este momento con los ariqueños. Por lo tanto, estamos al debe con infraestructura turística, si hablamos netamente, y con seguridad turística. Aquí le voy a hacer una pregunta que muchos podrán decir que ya dejó de ser la ciudad más económica, más barata de Chile, la ciudad de Arica. Fíjate que nosotros nos caracterizamos antes de la pandemia que era la ciudad más barata. Y en este momento, considerando las tarifas que hay en otros destinos de nuestro país, está siendo la más barata. No podemos competir con Bolivia, con Argentina ni con Perú. En ningún caso, estamos hablando a título nacional. Y fíjate que sigue siendo la ciudad más barata Arica. Y esto se suscribe preferentemente porque resulta de que los precios se han mantenido. Y hay que pensar que durante 3 años todos los establecimientos turísticos recibieron un golpe muy duro, donde estuvieron prácticamente cerrados, inhabilitados, teniendo que conseguir presupuestos y seguros para poder mantenerse, lograr créditos para mantenerse. Y en este momento, este flujo de turistas que existió ahora, que globalmente fue bueno este fin de semana, ha ido mejorando paulatinamente esta condición económica de todos los actores del turismo. Por lo tanto, creemos que si nosotros mantenemos esto, para nosotros hay algunos valores muy caros, pero si nosotros salimos de aquí, vamos a Iquique, vamos a Antofagasta, vamos a Calama, los precios son ostensiblemente muy superiores al nuestro. Por lo tanto, felizmente seguimos siendo un poco la ciudad económica real mejor que el resto de los destinos de nuestro país. Finalmente le quiero preguntar qué están esperando ahora para los próximos meses en cuanto al gremio suyo, al turismo. Bueno, lo que viene son las vacaciones de invierno y como Cámara de Turismo nos tiene muy preocupado un hecho, una noticia, no sé si se irá a dar luego o no, que se va a cortar el periodo de vacaciones de invierno. Y eso es un golpe terrible para el turismo porque justamente tenemos pensado que 2 semanas de vacaciones de invierno podría ser un aliciente importante de flujo de personas. ¿A una semana? Se va a cortar a 1 semana. Ya hay unos establecimientos privados acá, en particulares acá en Arica, que ya contemplaron 1 semana solamente de vacaciones de invierno. Entonces eso nos deja preocupados. No sé si esta misma medida va a ser a nivel nacional, por lo tanto va a ser un golpe duro para el turismo, sí, lamentablemente. ¿Eso está confirmado ya? Bueno, aquí ya se supo por el hecho de un colegio, de los colegios privados acá, que van a cortar las vacaciones, pero no tenemos la información oficial si en el resto de los establecimientos de la ciudad, de la región o del país se va a cortar las vacaciones de invierno a 1 semana. O sea, muy complicado, muy serio. Ricardo Jorquera, director de la Cámara de Turismo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti. Había que hacer un balance, por supuesto, de este fin de semana largo, como se ha hecho a nivel nacional, así que son buenas noticias que nos trajo. Se pudo apreciar en la ciudad mucho turismo. Además hubo actividad, ¿no? Actividad con respecto al automovilismo, jugó nuestro San Marcos de Arica, en fin, hubo movimiento. No, felizmente ayudó eso mucho. Sí, ese es un complemento muy importante a las actividades que están realizando de distintos tipos, culturales, artísticas, deportivas, de tal manera de que eso también contribuye en forma muy efectiva al turismo en general. Muchas gracias, Ricardo, que esté bien. ¿Cómo no? Vamos a una pausa, seguimos luego revisando más noticias.